San Patricio, el santo patrono de Irlanda, tuvo una vida llena de eventos que marcaron su camino hacia la santidad. Su historia comienza en Britania romana. Aquí te entregaré cómo fue su camino hacia la santidad, sus tribulaciones, su esclavitud, cómo logró entregar su fe al pueblo druida, un pueblo altamente duro y dirían algunos, sanguinario, y la oración más hermosa y evocadora. Fue alrededor del año 385 después de Cristo, en una familia cristiana acomodada. Su padre, Calpurnio, era diácono, y su abuelo, Potito, había sido sacerdote. A pesar de su educación cristiana, Patricio no mostró mucho interés en la fe en su juventud. El viento rugía con furia sobre los acantilados de Britania, azotando las altas hierbas que crecían salvajes junto a la costa. En la distancia, el mar bramaba con una voz antigua, sus olas estrellándose contra las rocas con un estruendo que hacía vibrar la tierra. Entre estos parajes indómitos vivía un muchacho llamado Mewin Sackett, quien más tarde sería conocido como San Patricio. Mewin creció en el seno de una familia cristiana acomodada, en una villa de piedra rodeada de colinas verdes y caminos de tierra. Su padre, Calpurnio, era un hombre respetado, diácono de la comunidad, y su madre, una mujer piadosa que a menudo le hablaba sobre Dios. Sin embargo, el muchacho no prestaba mucha atención a los sermones familiares ni a las enseñanzas sagradas. Prefería correr por los campos, sentir el sol en su rostro y el viento enredándose en su cabello. Fue en una de esas tardes de primavera, cuando el sol teñía el horizonte de un ámbar resplandeciente, que su vida cambió para siempre. Los gritos desgarraron la tranquilidad del crepúsculo. Piratas irlandeses, con sus ropas raídas y cuchillas relucientes, descendieron sobre la villa como una tormenta oscura. Mewin corrió, su corazón martilleando su pecho, pero unas manos ásperas lo sujetaron con fuerza. La brisa salada del mar llenó sus pulmones mientras el joven era arrastrado, golpeándolo contra las rocas, y rasgando su cuerpo contra los espinos del campo, cruelmente fue llevado hasta un barco de madera, donde lo arrojaron como si fuera un bulto de paja. Fue encadenado junto a otros cautivos. El viaje fue un completo infierno, sin agua, y apenas con algunos alimentos en descomposición lo mantuvieron con vida. La bodega del barco era oscura, húmeda, llena del hedor del miedo y el sudor de los prisioneros. Durante días y días que parecieron interminables, Mewin sintió el vaivén del mar, el crujido del casco y el ulular del viento entre los mástiles. Cuando al fin llegaron a tierra, los vendieron como si fueran ganado. El joven fue comprado por un cacique irlandés. Cuando el hombre consideró que su espíritu había sido quebrado, fue enviado a las montañas para pastorear ovejas. Pero aquel hombre no sabía que el espíritu del joven se había vuelto mucho más fuerte en su fe. Los días se sucedieron bajo un cielo cambiante, a veces azul y diáfano, otras veces cubierto de nubes grises que anunciaban tormentas. La lluvia era helada y el viento le mordía la piel, pero Mewin aprendió a soportarlo. Solo en las colinas, con apenas un manto para protegerse del frío, su espíritu comenzó a quebrarse por la soledad, pero en su interior su fe crecía poco a poco como una flama en pastizal seco. En esas soledades, comenzó a recordar las oraciones de su madre. Al principio, las murmuraba con escepticismo, pero con el tiempo, se aferró a ellas con desesperación. Las noches estrelladas se convirtieron en sus templos y el susurro del viento en su confesor. Rezaba sin cesar, implorando liberación, hasta que una noche, mientras dormía en la hierba húmeda, tuvo un sueño. En él, una voz le dijo que su libertad estaba cerca. No era una voz en su interior, era como si el viento le susurrara la voz de un ángel que le decía que debía escapar y dirigirse a la costa. Esa noche, guiado por la fe recién nacida, Mewin huyó en la oscuridad. Corrió y corrió, ocultándose durante el día para no ser descubierto, y descansando durante la noche, durante días. Sus pies descalzos sangrando sobre las rocas afiladas, el viento empujándolo susurrando la voz del ángel, libertad, libertad, Dios está contigo, así que siguió corriendo. Cada sonido en la noche le erizaba la piel,
Cada sombra parecía un enemigo. Pero no se detuvo. Cuando al fin alcanzó la orilla, un barco mercante se balanceaba en la marea. Imploró a los marineros que lo llevaran con ellos. Aunque no supiera a dónde se dirigían. Al principio, los marinos rieron de él, pero algo en su mirada desesperada los conmovió y hablaron con el capitán, quien al verlo algo se movió en su interior y lo aceptaron a bordo. Regresó a Britania, donde su familia lo recibió entre abrazos, risas y lágrimas de felicidad. Hicieron una celebración en su honor. Sin embargo, la paz no duró mucho. Una noche, tuvo otro sueño. En él, escuchó voces lejanas, clamando su nombre, pidiéndole que volviera a Irlanda. Ven y camina entre nosotros de nuevo, decían. Era un llamado divino, imposible de ignorar. Su familia le escuchó, y aunque no estuvieran de acuerdo, el fervor en sus palabras terminó por convencerlos y le permitieron partir. Con determinación, Maewyn se trasladó a la Galia, donde se formó como sacerdote, mostrando gran dedicación y en sus labores y gran empeño en aprender. Más tarde fue ordenado sacerdote y luego obispo. Tomó el nombre de Patricio y, con la bendición del Papa Celestino emprendió su viaje de regreso a la tierra que una vez lo esclavizó. Cuando sus pies tocaron el suelo irlandés, el viento le revolvió la túnica, pero esta vez no lo sintió como un enemigo, sino como un viejo conocido. Patricio caminó entre los campos Esmeralda, predicando la palabra de Dios con fervor. Los druidas lo desafiaron, infinidad de veces, le ultrajaron, le escupieron el rostro, pero él se mantuvo firme. En una de las celebraciones druidas, encendió un fuego en la colina de Slane, una luz que desafió la oscuridad pagana. Este acto era un completo reto al alto rey. Habló con reyes y pastores, con nobles y esclavos. Y cuando la gente dudó, tomó un trébol y lo sostuvo en alto, explicando el misterio de la Santísima Trinidad con sus 3 hojas perfectas. El fuego en la colina de Slane ardía con una intensidad que iluminaba la noche. Era la víspera de Beltane, la festividad sagrada en la que solo los druidas tenían el derecho de encender llamas en honor a sus dioses. El alto rey Laugaire, sentado en su fortaleza de Tara, contempló el resplandor en la distancia con furia contenida. Ningún hombre, ningún extranjero, desafiaría sus tradiciones sin castigo. Ordenó a sus guerreros capturar al intruso. Cuando Patricio fue llevado ante el rey, su mirada no reflejaba miedo. Su rostro estaba bañado por la luz titilante de las antorchas, y su voz resonó con calma y autoridad. He encendido este fuego para anunciar la luz de Cristo, proclamó. Una llama que nunca se apagará. Los druidas, ancianos envueltos en túnicas con símbolos grabados en oro y plata, lo rodearon con cautela. Algunos murmuraban sobre el poder de este hombre, mientras otros lo despreciaban como un simple predicador extranjero. Uno de ellos lo desafió, conjurando una tempestad con palabras arcanas. Pero Patricio, con el trébol en la mano, habló del Dios único, aquel que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. La simpleza de la planta reflejaba la verdad divina, una verdad que ningún conjuro podía desmentir. El rey, intrigado por la valentía y sabiduría del obispo, decidió no condenarlo, sino observarlo. Con el tiempo, su influencia creció, y muchos druidas se convirtieron, maravillados por su fe inquebrantable y sus enseñanzas. Patricio recorrió Irlanda, fundando iglesias, bautizando a miles, destruyendo ídolos antiguos y transformando la isla en un bastión del cristianismo. Su fe era un fuego que no podía extinguirse, y cuando finalmente murió, el viento que una vez lo arrastró al sufrimiento volvió a susurrar su nombre, como un eco eterno de su misión sagrada. Años después, la Iglesia reconoció la grandeza de su obra y lo elevó a los altares como San Patricio, el apóstol de Irlanda. Su legado perduró en los monasterios, en las oraciones de los fieles y en cada trébol que brotaba en los campos verdes de la isla, recordando por siempre la fe que encendió en el corazón de su pueblo. Ahora te presento 2 de los milagros más importantes y significativos de San Patricio.
Así que primero te pediré que te suscribas al canal Alas de Fe, que le des me gusta al video y que lo compartas. Porque además te entregaré una de las oraciones más hermosas que hay. Cuéntame en comentarios qué te pareció el video. El susurro de la montaña y las serpientes del abismo. El viento rugía en la cima de Cove Patrick, aullando entre las rocas como un espíritu antiguo. San Patricio, de pie sobre la piedra fría, contemplaba el horizonte. Su túnica ondeaba como una bandera sagrada, y en su mano, el báculo temblaba levemente, no por miedo, sino por el peso de la misión divina. Llevaba 40 días y 40 noches ayunando, sumido en oración, clamando a Dios por la purificación de Irlanda. Fue entonces cuando el suelo comenzó a moverse. No era un temblor común, sino un reptar sinuoso, un murmullo siniestro que venía de lo profundo. De entre las grietas y los matorrales emergieron las serpientes, negras, doradas, verdes como la sombra del bosque. Eran legión, un río de cuerpos escamosos que se deslizaban con malevolencia, sus ojos diminutos reflejando la luz mortecina del amanecer. Patricio sintió su aliento viciado en el aire, el veneno silente de su presencia. Pero no temió. Clavó su báculo en la roca y alzó la voz con la autoridad de lo divino. En el nombre de Cristo, os ordeno abandonar esta tierra. El viento se detuvo por un instante, como si la creación misma contuviera el aliento. Luego, un estruendo sacudió la montaña. Las serpientes se retorcieron, convulsionadas por una fuerza invisible. Con un silbido que era casi un grito, comenzaron a huir, arrastrándose en un torbellino de escamas hacia los acantilados. El océano rugió y las devoró en sus fauces aladas. Cuando las aguas se calmaron, la isla quedó libre. Desde aquel día, nunca más una serpiente habitó Irlanda, y el viento en Cove Patrick solo llevó el eco de la victoria de la fe. El legado de los muertos olvidados. El pueblo dormía bajo un cielo de ceniza cuando San Patricio llegó. El viento arrastraba el olor de la hierba húmeda, de la madera vieja y del tiempo detenido. Los rostros de los aldeanos estaban marcados por un luto silencioso, un dolor antiguo que no se atrevía a pronunciarse. Aquí, susurró un anciano, con la voz quebrada por la memoria, bajo la tierra, yacen los guerreros de nuestros ancestros. Murieron sin conocer la verdadera fe, y sus almas vagan sin descanso. Patricio sintió el peso del lamento en el aire. Avanzó hasta la ladera donde la hierba cubría las antiguas tumbas y, con la determinación de quien carga una verdad sagrada, se arrodilló sobre la tierra fría. Sus manos temblaron sobre el suelo, pero su voz se alzó firme en oración. Clamó a Dios por la redención de los olvidados, por la luz en la oscuridad de aquellos que partieron sin conocer su nombre. El cielo pareció encapotarse aún más. Entonces, un murmullo brotó de la tierra. Un lamento ahogado, como el susurro del viento en las cavernas. Luego, el temblor. Las tumbas, cerradas durante siglos, comenzaron a abrirse con crujidos profundos. Los aldeanos retrocedieron, presas del asombro y el temor. Pero Patricio no se inmutó cuando los muertos emergieron. No eran espectros, ni sombras, sino hombres de carne y hueso, con ojos cansados y piel endurecida por la batalla. Miraron al santo en un silencio reverente, esperando una verdad que solo él podía ofrecerles. Con voz solemne, Patricio les habló del amor de Dios, de la redención y del descanso eterno. Uno a uno, los guerreros fueron bautizados. Cuando el último recibió la bendición, cerraron los ojos con paz. Sus cuerpos se desvanecieron, como si la tierra los reclamara con dulzura. Desde aquel día, el pueblo ya no escuchó lamentos en la noche. Solo el viento, que llevaba consigo la historia de un milagro. Oración de San Patricio, la coraza de San Patricio. Me levanto hoy. Por poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad, por creer en su triple esencia, por confesar la unidad del Creador del universo. Me levanto hoy. Por la fuerza del nacimiento de Cristo y su bautismo, por la fuerza de su crucifixión y su sepultura,
por la fuerza de su resurrección y ascensión, por la fuerza de su retorno para el juicio final. Me levanto hoy. Por la fuerza del amor de los querubines, en obediencia de los ángeles, en servicio de los arcángeles, en la esperanza de la resurrección para encontrar la recompensa, en oraciones de los patriarcas, en palabras de los profetas, en prédicas de los apóstoles, en la fe de los confesores, en la inocencia de las santas vírgenes, en las obras de los hombres justos. Me levanto hoy. Por la fuerza del cielo, luz del sol, brillo de la luna, resplandor del fuego, velocidad del relámpago, rapidez del viento, profundidad del mar, firmeza de la tierra, solidez de la roca. Me levanto hoy. Por la fuerza de Dios que me guía, el poder de Dios que me sostiene, la sabiduría de Dios que me enseña, el ojo de Dios que me vigila, el oído de Dios que me escucha, la palabra de Dios que habla por mí, la mano de Dios que me guarda, el camino de Dios extendiéndose ante mí, el escudo de Dios que me protege, el ejército de Dios que me salva de las trampas de los demonios, de las tentaciones de los vicios, de cualquiera que me desee el mal, lejos y cerca, solo y en multitud. Cristo conmigo, Cristo delante de mí. Cristo detrás de mí, Cristo dentro de mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo al descansar, Cristo al levantarme, Cristo en el corazón de todo hombre que piense en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Cristo en todo ojo que me vea, Cristo en todo oído que me escuche. Me levanto hoy por poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad, por creer en su triple esencia, por confesar la unidad del Creador del universo. Amén.